Qué gusto volvernos a conectar. Es que hablar de María Magdalena es recordar que nuestras lágrimas pueden convertirse en perfume, que cada uno de nosotros tiene un templo interior y que cada una de nuestras heridas pueden recordarnos esa hermosa resurrección. Para Paola, Almas que despiertan, es un gusto darle la bienvenida a Maje García Soto. Anteriormente ya tuvimos esa hermosa entrevista donde nos recordó ese maravilloso despertar espiritual. Maje, gracias por compartir este espacio donde nuestros corazones recuerdan a la gran apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Buenas tardes desde España. Gracias, Paola, por tu invitación y por querer sumarte, ¿verdad?, a las enseñanzas de esta gran maestra espiritual que es todo un ejemplo para todas y bueno, para todos y para todas, pero especialmente para las mujeres, porque hemos tenido siempre un papel secundario históricamente y con ella se reconoce que bueno, que efectivamente la espiritualidad no tiene género, obviamente, y que jugó un papel crucial, ¿no? Al lado del Maestro Jesús. Y por eso hay que ser reconocida, valorada y darle el lugar que le corresponde. Sí, sí, sí. Gracias, Maje. Desde ese maravilloso lugar que le corresponde, tú nos vas a compartir unas amorosas diapositivas considerando que tú querías llegar al corazón de cada una de las personas que nos escuche y que realmente hay unos pasos maravillosos que nosotros podemos compartir, los pasos de María Magdalena. Sí, efectivamente, antes de iniciar una presentación que he preparado para hacerlo más ilustrativo y por tanto así un poco más didáctico y que llegue mejor a las personas que nos puedan estar viendo o escuchando, comentarte que efectivamente María pues ha tenido eso, ese papel más María de Magdala, ¿no? O Miriam de Magdala, un papel más secundario y que, bueno, lo vamos a ir viendo y que gracias a unos documentos, ¿no? Unos papiros encontrados en Egipto, con posterioridad, creo que fueron en 1954 cuando se encontraron, podemos atestiguar, ¿no?, que ese papel que los evangelios canónicos le han dado fue, pues eso, tuvo un peso más importante. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar a iniciar una presentación y Con mucho así gusto. vamos siguiendo el hilo. ¿Lo podéis ver? Sí, ahora no. Sí. Ujú. Muy bien, bueno, pues el Evangelio según María de Magdala o Miriam de Magdala, que fue la mujer que estuvo al lado de Jesús. Espérate un momento porque, a ver, ahora. Como os decía, eh, eso, él estuvo al lado del Maestro Jesús y, y fue, de hecho, los evangelios canónicos reconocen que fue la primera persona a la que se manifestó después de resucitar. Y aún así, un hecho tan singular, tan fundamental, pues pasa pues un poco desapercibido, ¿no? No desapercibido, pero pues eso, ha sido un papel secundario. Lógicamente, el hecho de que fuera mujer ha sido lo que la Iglesia, pues tradicionalmente la ha mantenido, pues como eso, un papel relegado. Solamente los hombres han sido los apóstoles y las personas que han enseñado el Evangelio, cuando ella es la que en realidad le daba lecciones a los apóstoles sobre cómo entender la figura de Jesús. Quería comentarte eso, que para mí la figura de María Magdala, vamos a ir viendo diferentes fotos. Esta es una talla que está en el pueblo donde yo vivo, en Alicante, Ya. eh, del que es patrona y, y que en mi despertar jugó un papel muy importante porque fue un poco la persona, la persona, quiero decir, fue la conexión a través de Magdalena la que yo la vinculo totalmente con mi despertar. Eran varias las mujeres que estaban alrededor del Maestro Jesús, las llamadas Tres Marías, se llamaban Tres Marías porque ambas, todas llamaban María,
por supuesto, su madre, que era María, la María Salomé, que era la hermana de la Virgen María, y luego estaba María de Magdala. Hay otras mujeres también cerca, siempre las mujeres pues cubrían todas las necesidades cuando pues de los hombres, ¿no? Y acompañaban pues en el apostolado y en la etapa pública de Jesús. Había un grupo de mujeres que colaboraba y apoyaba, pero siempre, pues eso, con el papel más secundario de organizar las tareas más domésticas. Según el Evangelio canónico hablamos, ¿no? De los cuatro evangelistas, Ujú, es nombrada varias veces en ellos. Vemos que en Lucas 8:2 Cristo le saca siete demonios. Ya vemos que a las mujeres ya se las une con lo perverso, lo demoníaco y tal. No sabemos si realmente tenía algún tipo, pues eso, de trastorno mental o ujú, de a qué se refiere, pero luego ya cuando veamos el Evangelio de María, vamos a ver que siempre, que también hay siete potestades en las que yo personalmente vinculo estos siete demonios que de una forma así burda, quizá el evangelista Lucas quiso reflejar, ¿no? También en el Evangelio de Lucas 8:3 habla de que eso, que lo que comentaba antes, que era un grupo de mujeres que colaboraban con Jesús a lo largo de su vida pública y ella estaba entre ellos. Y sí que es verdad que el resto de evangelistas, en Mateo, en Marcos y en Juan, sí que hablan que María Magdalena estuvo junto a la Virgen María y a Juan a los pies de la cruz, ¿no? En eso sí que ujú, los evangelios canónicos hacen referencia a la figura de María Magdalena. Tenemos en cuenta que los evangelios también de los evangelistas, Marcos, Mateo, Marcos, Juan, han sido son similares, si bien han sido intentos de los evangelistas de uno a mejorar al otro. El primer evangelio narrado a nivel histórico y a nivel de datación cronológica es el de Marcos, posteriormente es el de Mateo, pues luego es el de Lucas y luego es el de Juan, ¿no? Si vemos, los evangelistas han tratado de ir completando uno al otro, e ir narrando de una forma, pues eso, narrativa, ¿no? Todos los acontecimientos alrededor de la vida. Lo que han hecho es hacer un poco de testigos y levantar un poco acta de todo lo que pasaba alrededor. Y entonces todos ellos han tratado de ser más explícitos, de ir aclarando, narran exactamente los mismos hechos, quizá algunos con mayor nivel de detalle. Por eso digo, Marcos es el más genuino, el más antiguo, ¿vale? Es simplemente un comentario. ujú, Eh, y el hecho fundamental que los cuatro evangelistas narran, en los cuatro evangelios no pasa, por supuesto, desapercibido un hecho tan importante ujú. como es el de que ella es a la primera persona a la que encuentra a Jesús resucitado y para proclamar la resurrección y la esperanza a sus hermanos apóstoles. Y ve, le dice, claro, ve y anuncia, ¿no? Anuncia y da un mensaje de esperanza a los apóstoles. Entonces es el hecho fundamental del apostolado. Por eso posteriormente el Papa reconoció vamos, le concedió a nivel oficial, ¿no? El título de apóstol a María Magdalena, ¿no? Eh, Como decía, el Evangelio de María, que se llama así simplemente, es apócrifo. Apócrifo, pues sabes qué quiere decir que no está reconocido oficialmente por la Iglesia. Sí que son documentos escritos, encontrados en Egipto, en el Alto Egipto. Es un evangelio del que hay varias copias, pero qué casualidad, bueno, ya sabemos que la casualidad no existe, ¿no? En todos ellos faltan las mismas páginas, faltan la página de la 1 a la 7 y de la 11 a la 14, en la que se iban a revelar cosas trascendentales, porque efectivamente se inicia la frase y cuando quiere dar la explicación de lo que está dando, ¿no? Ya la página falta, o sea que han sido Ujú, arrancados de las probablemente premeditadamente, no sé o si fue un extravío o qué fue, pero la cuestión es que la información así pues falta. ujú, Y en ellos hay, pues se puede, es un evangelio muy corto, en realidad.
y tiene dos partes, una en la que Jesús resucitado responde a los discípulos y otra segunda parte en la que María narra un diálogo, le narra a los discípulos, a los apóstoles, como el diálogo que mantuvo con Jesús. Como decía, fue encontrado, en 1896 en, en el Alto Egipto. Y ese evangelio en realidad está datado de los siglos 2 y 3. Está escrito en copto, pero por los indicios de lo que dice, los lingüistas han descubierto que ese en realidad estaba traducido del griego, ¿eh? Son unos papiros que se conservan, como pongo ahí, en Berlín. Y nada, si quieres comentamos un poquito lo más destacable de este evangelio. Eh, a la pregunta de si existe el pecado, eh, me miro hacia aquí porque tengo Ay, es todos los hermoso. evangelios. Ajá. Tengo que decir que es una traducción, que busqué una traducción íntegra de las lenguas originales. Este es muy bueno porque tengo que decirlo, Antonio Piñero, que Ujú, es el autor de de todos los evangelios, es un lingüista muy reconocido ujú, y que para su narración ha hecho una traducción directa de los evangelios desde las lenguas originales, o sea que por ujú, eso, y narra y además te va dando las pistas de por qué está datado en esta fecha, por los signos y por los datos que da, ¿no? Y por el idioma, la forma de narrar, las palabras que narra, las va identificando con determinados momentos de la historia y del idioma, ¿no? Bueno, pues decía, en la materia y el pecado es una de las partes en las que se inicia el Evangelio de María y, y María pues nos va contando pues un poco la explicación pues eso, del pecado. Es muy interesante decir que el Salvador respondió, no hay nada que sea pecado, sois vosotros mismos los que producís el pecado cuando actuáis conforme a la naturaleza del adulterio. Pero hay que entender el adulterio como no como el adúltero de entre el adulterio entre la deslealtad de un hombre y una mujer a ese nivel, sino que el adulterio aquí se debe entender como una forma de adulterar, de cambiar la realidad, ¿no? La adulteración, el cambio de los hechos, ¿no? Y, y dice que el pecado es el olvido de nuestra alma. Fíjate qué bonito, ¿no? sí. Fíjate cómo reconoce que, Ujú, que mirar hacia adentro, mirar a nuestra alma, si miramos más hacia adentro y conectamos con esa parte fundamental de nuestro espíritu y nuestra alma, el pecado no es posible que exista, ¿no? Es verdad que nuestra vida terrenal, donde vivimos en una ilusión creada en donde nos sentimos separados, ¿no? Ahí el pecado es el único sitio donde tiene cabida, ¿no? No cuando nos sentimos conectados por dentro, ¿no? A una misma conciencia, a una misma unidad espiritual. Em, Luego, posteriormente, sigue, da una serie de preceptos y dice que mi paz se haga entre vosotros, velad para que nadie os extravíe, pues el Hijo del Hombre se halla en vuestro interior, ¿no? El Hijo del Hombre siempre refiriéndose a esa conexión con Jesucristo y con Dios. Seguidlo, quienes lo busquen lo encontrarán. Id y proclamad el Evangelio del Reino y no establezcáis regla alguna excepto la que yo os he dado. Es tan sencillo, es tan puro lo que nos plantea que ahí te planteas es verdad, tantos preceptos, tantas reglas que nos damos. Sí que es verdad que vivir en sociedad requiere pues una serie de regulaciones, ¿no? Pero es verdad que lo hemos todo tan tergiversado, lo hemos complicado, cuando las reglas que nos da nuestro Maestro Jesús es tan básicas que efectivamente dices, Buah, la Iglesia ha creado tantos dogmas, tantos, y con esto tampoco es una crítica, simplemente es un dato, ¿no? No ujú. es, ha creado tantos dogmas, tantas leyes y tantas, pues, preceptos a seguir. Que te aprisionan, que te hacen sentir la culpa y el pecado,
cuando en realidad somos seres más Sí. puros y más divinos que sentirlos, si vemos esa parcela nuestra. Si solamente nos sentimos hombres y personas humanas, entonces el pecado pues está más presente, pero si nos sentimos unidos a Él, ese pecado deja de tener sentido. Eso es lo que, ese mensaje tan sencillo y tan bonito de María, ¿no? Del Evangelio de María. Y, y posteriormente él va distinguiendo distintas partes. Cuando pongo el intermedio es porque en el propio Evangelio sí que habla de últimos preceptos, sí que habla de intermedio, y en este ella, María, dice, es cuando les dice a los discípulos, los calma, los consuela, fíjate qué bonito, ¿eh? Les consuela a los discípulos porque ellos se creen incapaces, porque además dicen, pero si vamos a ver si además él... si él fue crucificado, él fue pues eso, torturado y crucificado, y era el maestro y era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué no nos harán a nosotros? ¿Qué nos tal? Porque ellos, claro, sienten la inseguridad y las dudas, ¿no? Estamos hablando del cenáculo y del momento en el que tras la muerte de Jesús y su resurrección, María va a proclamar su resurrección, le dice que está entre nosotros. Entonces ella es la que les consuela, le dice, no lloréis, pues su gracia estará con todos vosotros y os protegerá. Mejor alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Nos ha hecho hombres, hay también entenderlo como un sentido genérico, ¿no? De humanos, hombres, porque efectivamente ella es una mujer, ¿no? Y habla de nos ha hecho hombres. En la referencia a la masculinización tiene sentido también porque los gnósticos, tengamos en cuenta que hay una serie de corrientes también gnósticas en ese momento, ¿no? En la espiritualidad eh, y entendían que también el elemento espiritual había una unión, como si fuera una unión entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entre lo espiritual y lo angelical. Bueno, pues eso es una parte de la filosofía gnóstica. Y a continuación, lo que me parece más interesante y lo vinculaba Ujú, con los siete demonios a ujú. los que el Evangelio decía que le habían sacado a María, el Evangelio de Lucas, luego nos viene a explicar. Bueno, ¿tienes claro hasta ahora un poco la idea central? Paola, ¿tú crees que se entiende o Sí, seguimos sí, o sí, tienes alguna está cosita? perfecto, está perfecto. Si te parece a ti, sí podemos seguir porque tenemos el tiempo adecuado y luego hacemos una interacción súper bonita. Igual las personas nos pueden dejar sus comentarios, que siempre nosotros estamos prestas a conectarnos con esos comentarios. Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos entonces y vamos a contar la visión de María, ¿no? Claro, aquí es una visión en la que el alma ve al espíritu, ella le pregunta al maestro, al Salvador, lo llama, Señor, ¿no? Lo que ve el alma en el espíritu, ¿es el intelecto o está en medio de ellos? Bueno, pues cuando nos va a dar toda la explicación, efectivamente va a dar la explicación y se queda cortada porque no están las páginas, ¿no? Sí que dice, el maestro le dice, no lo ve ni el alma ni el espíritu, sino el intelecto. El intelecto que está en medio de ellas es el que ve la visión y es el que y ya está, y puedo leer. Ajá. Y no sigue más. Y por tanto, no podemos explicar con profundidad qué es lo que se quiere referir. Sí que hay que decir que el intelecto, este es un concepto bastante abstracto que tradicionalmente también se ha llamado nous, que es el tesoro, cielo, sería la conciencia de nuestra verdadera esencia. Es un concepto filosófico bastante diferente bueno, diferente, perdona, difícil de comprender porque sería pues un concepto que se incluiría en eso, entre el alma, el espíritu, esa conciencia, ¿no? Quizá realmente, ¿no? Ya te digo que como no está explicado no podemos entrar a detallar. Pero sí, como te decía, el alma entabla un diálogo con el ego y sus siete potencias, que esta es la que me parece interesante. A Ujú. continuación se produce ese diálogo y sí que me parece muy interesante
porque es una manera de disolver el ego, ¿no? Y nos van Ujú, dando las claves, y no son siete por casualidad, son siete potestades o siete potencias que yo creo que cuando le dice que le saca en Lucas los siete demonios, se está refiriendo a que limpia, a que toma conciencia de que nuestro ego está funcionando con esas eh, siete sistemas de pensamiento, pues, por llamarlo de una manera, ujú, y que al ser consciente de ellas y limpiarlas, pues deja pues el ego pues reducido al mínimo y toma papel y el sistema de pensamiento del espíritu, ¿no? ujú, Sí, porque efectivamente el ego, todos nacemos con un ego, porque en este mundo material, ¿verdad? Es imposible y no identificarte con tu cuerpo, con tu yo, ujú, pensar que todo lo que ves está fuera de ti, no está adentro ni está conectado. Y entonces tomar conciencia de todo ello nos hace pues ir reduciendo y eliminando el ego. Como decía, las siete potestades lo llama la oscuridad, el deseo, la ignorancia, el anhelo de muerte, el reino de la carne, la sabiduría de la carne y la sabiduría irascible. Pensemos que esto es terminología, pues eso, del siglo ujú, II después de Cristo, ¿no? O sea que todo ha sido transcrito, ¿no? Ha pasado de la oralidad al transcrito. Entonces la terminología y los conceptos hay que ir un poco interpretándolos. En el caso de la oscuridad, vamos a analizar uno por uno. La oscuridad está relacionado, pues eso, nuestro ego y nuestras personas tendríamos que ser conscientes y tratar de limpiar y eliminar, no eliminar, pero bueno, sí ser conscientes de que la oscuridad que nace, que yace en toda ella, ¿no? Y esto está relacionado con la opresión, la desesperanza, la impotencia, la soledad que oprimen al ser humano. Pensemos cuantísimas personas sufren, ¿no? Por por esta potestad del ego, de la oscuridad que nos ujú, mantiene en niveles de conciencia muy bajos y que nos hacen, es una de las grandes causas de sufrimiento, el creerte separado. En el momento en que empiezas a entender que no estás separado, que estás conectado a una divinidad, a una cosa mayor, a una fuerza mayor y descansas en ella, esta oscuridad pierde peso y la luz, por supuesto, y ves la luz y la luz, por supuesto, ilumina esta parte más oscura. La segunda potestad es el deseo, ¿eh? Está relacionado el deseo con los apegos. Tengamos en cuenta, pues eso, cuántos apegos tenemos terrenales, ¿no? El anhelo de algo o alguien, o de estar donde no estoy, de ser lo que no soy, ujú, de tener, de poseer, ¿verdad? Esos anhelos están relacionados con los apegos que realmente están súper vinculados al ego. Al ego es el que tiene la necesidad de ser, de pertenecer, de tener, de parecer, en la medida en que eres consciente de ello y te das cuenta de que esos apegos solamente te llevan pues, al sufrimiento y a a una necesidad constante sin límite, porque no tiene límite. Nunca dices, pues cuando yo tenga esto ya seré feliz. Jamás vas a ser feliz, porque las necesidades siempre se retroalimentan y siempre, ¿verdad? No tienen fin. Entonces, cuando te das cuenta de que no te vas a llevar nada, de que tu paso por la tierra nunca vas a llevarte ni un título, ni el dinero, y trabajas, quiero decir, y vives con la abundancia de pensar que no te pertenece, que nada te pertenece, sino que pertenecemos a la naturaleza y la naturaleza da y da, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio y nosotros queremos poseer y no podemos ser dueños de nada. Cuando tomas conciencia de ello, esa carga y ese sufrimiento por el deseo se desvanece. La tercera de las potestades del ego sería la ignorancia. Está relacionado, pues eso, con la falta de conciencia y atención. Nada que ver con la falta de conocimiento, no con, efectivamente, no con la falta de conocimiento, sino con esa falta de interés ujú, por hacer ese autoconocimiento, la autopercepción el trabajo personal de ir quitando esas capas que vamos teniendo, que nos da el ego y pues eso, de sentirte que hay una conciencia superior, ¿no? Y eso, para eso se necesita, pues eso, tener conciencia y atención plena, la atención fundamental, cuando hablamos de la atención del presente, ¿verdad?
Pues esa es otra de las potestades del ego, la ignorancia, el no tener esa inquietud por esa conexión y por ese autoconocimiento. Al cuarto lo llama excitación de la muerte o anhelo de ella. Claro, dicho así no se comprende, pero habría que explicarlo como está relacionado con la tendencia autodestructiva del ser humano que pone en peligro nuestra salud, pues eso, a través de los pecados capitales, diríamos, ¿no? De los pecados capitales en el sentido de que hablaba la Iglesia, pues sentido pues de poner en riesgo nuestra salud a través de la comida, el exceso, ¿no? El exceso Ujú, de comida, bebida, sexo, porque pensemos que todo ello es necesario y natural, pero si lo llevamos al extremo y hacemos de eso nuestro fin, pues caemos también en alimentar el ego y alimentar un camino sin fin, claro, y un camino que no nos conduce nada más que a la autodestrucción. El quinta potestad del ego sería el reino de la carne, ¿no? Y está relacionado pues con el culto al cuerpo, por ejemplo, con identificarse con un cuerpo, el pensar que nosotros, eso, somos exclusivamente lo que vemos. Eso estaría rectificado, como decía, en los pecados capitales, estaría rectificado también con la lujuria, con el ujú, sexo, con el cuerpo, ¿no? Con el reino de la carne, ¿no? ujú, Entendida como ese foco, poner el foco exclusivamente en lo material, pero en lo material en este caso en la carne. El sexto sería la necia sabiduría de la carne, claro, que traducido sería lo relacionado pues, con la procrastinación, con los hábitos y las rutinas o con las adicciones, ¿no? Que no nos favorecen. El cuerpo efectivamente es verdad que nuestra mente funciona por hábitos y por rutinas porque es una manera de economizar y ahorrar energía y ahorrar esfuerzos, rápidamente hacerlo todo automático, pero cuando esos hábitos no son, claro, no son los más favorables para nuestro equilibrio, nuestro balance personal, pues efectivamente nos llevan a la autodestrucción. Y es verdad que el cuerpo tiene memorias ancestrales y arrastramos nuestros hábitos, nuestras rutinas de nuestros antepasados, quizá, porque cada vez además se tiene más claro que hay una epigenética, ¿verdad? Que la mente además y no se hereda solamente el color de ojos y el color del pelo y esto, sino que también heredamos todo un sistema de pensamiento, de tendencias, de emociones, que a veces esos pensamientos pues nos llevan pues a caer en eso, en problemas de adicciones que no nos conducen nada más que pues eso, la autodestrucción. Y hay que ser conscientes de ellos y tratar de establecer rutinas y hábitos saludables que nos conecten con nosotros mismos. Y el 7 ya estábamos en el 7 que sería y fíjate el nombre, sabiduría irascible. Está relacionado con la irascible que está relacionado con la ira, con la rabia, con emociones que lejos de ser, pues eso, emociones negativas, porque siempre a la ira y a la rabia se las suele reprimir, por ser una emoción muy negativa, también hay que tratarla hay que saber controlarla, por supuesto, porque obviamente vivir en la rabia y en la ira nos lleva también a la enfermedad y nos lleva al sufrimiento, pero muchas veces es liberadora porque cuando la rabia es la voz de la indignación, de la represión y de la injusticia, también a veces hay que hacer uso de ella, de esa rabia, porque es una fuerza motora que nos lleva a salir de situaciones, obviamente, que no nos favorecen, ¿no? Y con esto, fíjate, podríamos decir que el amor es el que nos libera de las 7 potestades que nos mantienen atados a la realidad del ego. Y no lo dice exactamente, obviamente, pero yo personalmente, eso es una interpretación mía, yo vinculo los 7 demonios a los de los que Lucas habla de que el Señor le quitó los 7 demonios a ella. Está claro que hubo un trabajo personal porque para tener esa conexión con el Maestro, con Jesús, con Jesucristo, ella tuvo que hacer un trabajo personal de tomar conciencia y ir superando todos y cada una de estas potencias vinculadas al ego que nos mantienen atados a la tierra y que ella obviamente es la que mejor mensaje da a los discípulos
de que Dios y que su palabra y de que el reino de los cielos, que el reino estaba entre nosotros y los teníamos todos y cada uno en nuestro interior. Así es que es un mensaje maravilloso. Y terminas esta presentación diciendo que al final del Evangelio de María, Andrés y Pedro cuestionan su Evangelio, lo cuestionan porque además dicen, ¿cómo una mujer nos va a decir a nosotros lo que el maestro, estábamos nosotros con él y no nos dijo? Fíjate, dicen, bajo la mirada porque lo tengo aquí el Evangelio, dice, ¿qué opináis vosotros sobre lo que ella lo ha dicho? Por lo que a mí respecta, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas, pues estas doctrinas contienen pensamientos extraños. Efectivamente, pensemos que los discípulos eran pescadores y personas, pues, sin una gran cultura, no eran personas doctas ni pertenecían a los vínculos, perdón, a las esferas más intelectuales. Y claro, Pedro respondió y habló sobre de las mismas cosas, preguntándole sobre el Salvador. ¿Acaso él habló con una mujer sin que supiéramos y no abiertamente de forma que todos nosotros hayamos de volvernos y escucharla? ¿La habrá preferido a nosotros? O sea, se empiezan a cuestionarla a ella y a su evangelio. Entonces, Levi es el que sale en su defensa y le dice, Pedro, hermano mío, Em, ¿qué piensas? ¿Piensas acaso que ha escogido solo a estas cosas en mi corazón y que miento en lo concerniente al Salvador? Dice ella. Y entonces él sí que le responde y les dice al resto, si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú? Refiriéndose a Pedro, ¿quién eres tú para rechazarla? Con seguridad el Salvador la conoce bien y por eso la amó más que a nosotros, dice incluso, ¿no? Más bien avergoncémonos y revisemos al hombre perfecto. Perdona, nos lo encomendó y proclamemos el Evangelio, sin establecer otra regla ni otra ley que la pronunciada por el Salvador, que es lo que él mismo estableció. Y, y dijo esto, cuando dijo esto, iniciaron la marcha para anunciar y predicar. Y a partir de ahí es cuando se inicia el apostolado eso, de los seguidores de Jesús, de los apóstoles. Y he aquí pues, el Evangelio según María. Y este es el final. Como veis, es un evangelio corto, pero muy intenso, porque además nos dice cosas de muy calado, de un gran calado, ¿verdad? De un Claro gran que sí. calado. Bueno, voy a dejar de presentar porque con esto terminamos la presentación. Y Mm, si quieres, comentamos las cosas claro. bueno, pues más destacadas. Claro, primero agradecerte por tu hermosa presentación, porque creo que recordar a María Magdalena es recordar esa maestría del ser. Y tú siempre nos invitaste dentro de cada una de las diapositivas a que recordemos el camino de nuestro interior, porque hay un gran legado que ha dejado Jesús y tiene que ver con el amor, con ese hermoso masculino y femenino que hacen una danza sagrada y que a través de esa danza sagrada, y mientras tú decías que también hay unos evangelios que no existen, que de hecho existen, pero que se nos ha quitado como que para que nosotros los podamos mirar. Pero Sí, precisamente, obviamente eso fue hecho con un objetivo, pero dentro de cada uno de nosotros está la historia real que ellos dos vivieron y cómo esa historia ha marcado varios espacios de que nosotros vayamos recordando o de que nosotros recordemos que hay un espacio de divinidad que no se puede borrar. Y que recordemos que esa maravillosa alquimia que ellos hicieron, ese amor que se produjo, creo que fue un gran referente de amor. Y también preguntarte a ti, ¿no? Ya desde la experiencia, porque si bien es cierto, fue hermoso porque tú nos fuiste dando los versículos de la Biblia de que ella estuvo junto a Jesús y estuvo junto a Jesús como alguien.
muy importante en su vida. Mientras todos se separaban de Jesús, ella siempre estuvo ahí. Y yo creo que la mujer en este momento y desde tiempos históricos ha jugado un papel tremendamente determinante. Somos las que estamos en los partos, somos las que estamos en el momento en que las personas están partiendo, somos los que damos la bendición, somos los que damos vida, pero también dentro de ese maravilloso espacio nos damos cuenta que somos nosotras Ujú. acompañadas de nuestro sagrado masculino y de nuestro sagrado femenino. Y tú comenzaste diciéndoles, no somos solamente las mujeres, también la invitación es para el proceso de transformación que ahora los hombres también están haciendo y cómo nos vamos enlazando como hermanos y cómo nosotros nos vamos dando cuenta que estos íconos de la historia, estos personajes que se convierten hasta ahora, han pasado tantos años y nuestro corazón lo recuerda y ahí están los evangelios y ahí están las huellas que estos dos maestros de amor dejaron. Entonces, a mí me gustaría también que tú les cuentes a las personas cómo tú has llevado este evangelio de María Magdalena en tu propia vida. Pues sí, la verdad es que también es verdad que es muy inspirador y que obviamente forma parte de nuestras vidas. Sí que pertenecemos nosotros a la generación, un poco la bisagra en la que al menos en España, tras muchos años, pensemos que además aquí estuvimos en una dictadura, claro, luego llega la democracia y con ello la igualdad. Y efectivamente yo he sido de las primeras generaciones en las que las mujeres ya trabajaban, estudiaban, al menos en España, claro, porque arrastrábamos también pues esa historia un poco más pues de dictadura y de patriarcado total, ¿no? Y sí que he tratado de absolutamente en todos los ámbitos tratar de defender, no el feminismo, porque no es una supremacía de un género sobre el otro, sino la igualdad absoluta, porque además estoy convencida y soy absolutamente, creo en que en los entornos en los que hay una igualdad y una paridad entre hombres y mujeres, las cosas funcionan mejor, porque si solamente son hombres hay una energía que, con una tendencia hacia un lado, y si solamente son mujeres también, pues se crea otra que tampoco favorece la igualdad y tiene en cuenta todas las sensibilidades, con lo cual en cualquier entorno, ya sea laboral, familiar, en la medida en que se tiene en cuenta, pues eso, ambas energías, pues todo funciona mejor, ¿eh? Funciona simplemente todo mejor, más equilibrado, porque efectivamente se pierde a lo mejor emoción por un lado, se gana por otro, y todo está más equilibrado. Por tanto, estamos afortunados de haber podido recuperar la palabra y los hechos de María de Magdala, de Miriam de Magdala, y que su testimonio y su palabra, ¿no? sean recordadas y sean valoradas y pues eso, y puestas en igualdad con el resto de, pues de las enseñanzas. Y de hecho es muy inspiradora porque te das cuenta de cómo la Iglesia se ha fundado con papeles también importantes, ¿no? Como con apóstoles y que efectivamente tuvieron su peso y su papel, y se ha olvidado de algo tan noble, tan íntimo y tan auténtico, que es tan inspirador, que te da una energía y una luz y un amor, ¿verdad? Y porque está basado en el amor exclusivamente, no entra a valorar ninguna fuerza ni ninguna predominancia de nada, simplemente está basada en el amor. Es precioso realmente, sí. Desde ese maravilloso amor, porque yo creo que honrarle a María Magdalena es recordar que incluso la muerte es más fuerte, ¿no? O sea, esa muerte nos recordó la resurrección, nos recordó el amor, nos recordó que nosotros no solamente somos un cuerpo, nos recordó que su historia vive en cada uno de nuestros corazones, en ese equilibrio perfecto cuando escuchamos la voz de nuestra alma. Así Sí. que estoy segurísima que cada una de las enseñanzas que seguiremos compartiendo, porque creo que la gran maestra dejó un gran legado.
que nosotros hoy recordemos las enseñanzas de María Magdalena, que recordemos el profundo amor del gran maestro. Así que agradecerte a ti por el amor de las presentaciones, por recordarnos a cada uno de nosotros que hay una historia de amor que puede ser compartida, pero que María Magdalena tuvo un gran protagonismo, claro que sí, y ese protagonismo fue un protagonismo de amor. Claro, claro. La verdad es que podemos, hombre, podríamos seguir hablando, ¿no? De realmente es uno de temas de los temas más polémicos, ¿no? Si realmente fue su pareja o fue su compañera o fue algo más o simplemente fue una discípula más con un gran vínculo y un vínculo muy estrecho con el maestro. Eso ya es especular. Es especular porque sí que es verdad que en el Evangelio de Felipe pues sí que la habla de compañera. El Evangelio de Felipe también es apócrifo, tampoco está reconocido por la Iglesia, ¿no? No es canónico. Y también se dice de ella que ella sí que la amaba, ¿no? Y María que la amaba, incluso que la besaba en la boca, decía. Pero no sé qué decirte. También es verdad que sí que quizá haya ese vínculo, ¿no? Se ha especulado tanto de que si ellos tuvieron hijos, no tuvieron hijos, de qué fue de ella, dónde fue, si fue, ¿no? A Francia o a Turquía o a Éfeso, ¿no? Que actualmente está en Turquía. Eso, no sé, habría que ver a cada uno lo que le resuena porque de hecho se han encontrado, bueno, hay reliquias de ellas en muchos sitios, ¿no? Se ha dicho de María Magdalena, pero no sabemos si forma parte de la tradición solamente o realmente es un hecho real. Sí que fue una figura clave, sí que el amor es la clave fundamental. El amor además tan limpio, tan puro, que ella además tan humilde, siempre preguntando y siempre, pues eso, aprendiendo y ayudando y que, que no es necesario saber si realmente, que decir, que no nos aporta mucho saber si fue realmente su pareja o no fue su pareja, porque, porque no deja de ser eso, objeto ya de especulación. Sí que es verdad que los judíos, y Jesús era judío, porque lo que pasa que cuestionó esa religión y sus preceptos, y por supuesto a todas pues a los fariseos, ¿no? Los que eran simplemente una élite dentro de los judíos, realmente los criticó y los hizo, claro, porque no representaban nada el amor ni la humildad. Sí que es verdad, es decir, que entre los judíos no existe el voto de castidad, ni el voto de los rabinos no son célibes, ¿no? Del celibato. Pero en ningún, no, ni en el apócrifo, ni canónico y tal, nada se dice al respecto. Y por tanto, bueno, pues yo también soy de las que pienso de que si no se sabe, por algo será, porque no es necesario. La información que tenemos con ella es suficiente y podemos con ella misma, pues es lo que necesitamos saber. El amor tan profundo y la espiritualidad tan intensa y tan bonita que nos ha transmitido y que mantenían ambos, con lo cual, con eso, para mí es suficiente. Con eso nos quedamos con ese Sí. maravilloso amor, porque hay cosas que no se cuestionan, hay cosas que se sienten, y fue evidente que María Ujú. Magdalena fue una gran compañera, fue una gran maestra y fue la apóstol de los apóstoles. Muchas Eso es. gracias. Gracias.